Recuerdo un hecho común, ordinario. Era una mañana del crudo invierno español de 1917. Yo iba caminando por la calle cubierta con una gruesa blancura. Inmediatamente supe que había nevado la noche anterior. Por alguna razón bajé la mirada al suelo y descubrí algo que llamó mucho mi atención. Unas huellas heladas de unos pies sobre la nieve. Instintivamente seguí el rastro con la mirada hasta que descubrí, más adelante, a un carmelita que caminaba descalzo por amor a Dios. Aquello fue como un fogonazo de luz en mi alma. Si otros hacen tantos sacrificios por amor a Dios, pensé, ¿yo no voy a ser capaz de ofrecerle nada? Y entonces entendí que el Señor me llamaba a su servicio. Para recordar un poco el mensaje de San José María, podríamos describirlo como el santo del ordinario. Lo que ha venido a recordar San José María es que cada uno de nosotros estamos llamados a alcanzar la santidad y lo tenemos que hacer precisamente a través del ordinario, de la vida común, cotidiana, que cada uno de nosotros tiene, con nuestro estudio, con nuestro trabajo, con nuestro deporte, con el trato con las personas. Es ahí donde nosotros hemos de alcanzar la santidad. Por ello, parte del mensaje que nos recordaba San José María era que examináramos las actividades que estamos realizando. Un estudiante, el modo en que lo realiza, vive con responsabilidad su estudio, procura ofrecerlo a Dios y convertir eso entonces en el camino que lo lleva a la santidad. San José María no se limitó a trabajar únicamente en España. Él visitó varios países, incluyendo Guatemala, en donde tenían preparada una gran bienvenida y muchas actividades. San José María estuvo en Guatemala en el año 75, el mismo año en el que murió. Vino a Guatemala en el mes de febrero y falleció un 26 de junio, pocos meses después. Ya al estar aquí en Guatemala venía ligeramente enfermo y no logró tener todas las actividades que había previsto. Aquí muy cerca de la Iglesia del Espíritu Santo, en la Residencia Universitaria Ciudad Vieja, estaban previstas algunas reuniones con grupos numerosos de personas que ya no se pudieron tener por la enfermedad que tenía, pero aprovechó y ofreció el no poder reunirse con esas personas, pidiendo por las almas aquí en Guatemala. El Opus Dei fue fundado por San José María el 2 de octubre de 1928. Fueron muchas las personas que se sintieron identificados con la espiritualidad del Padre José María, por lo que quisieron integrarse a su obra. Esto hizo que rápidamente se extendiera por todo el mundo. El Opus Dei vino a Guatemala en el año 1953. El Padre Antonio Rodríguez vino en ese momento a comenzar la labor apostólica aquí en Guatemala. Y a lo largo de estos años se han ido realizando algunas iniciativas apostólicas que ayudan también a transmitir el mensaje de San José María del Opus Dei, la santificación del trabajo. Una de ellas, por ejemplo, es en la Escuela Técnica Quinal,
que se dedica a la formación técnica de los jóvenes, ayudándolos a estudiar un bachillerato en distintas especialidades, mecánica, electrónica, dibujo, con el fin de que al salir del colegio puedan ya entrar en el mundo laboral y tener una opción para poder sacar adelante su vida, su familia y irse desarrollando poco a poco. Hay otras iniciativas como Juncabal, que es similar a Quinal, pero dirigido a jóvenes, a mujeres. Y también tenemos aquí cerca la que ya les mencionaba, la Residencia Universitaria Ciudad Vieja, que ya estaba en 1975 cuando vino a Guatemala San José María, y en la cual suelen haber unos 130 universitarios de las distintas partes de Guatemala que encuentran ahí un ambiente adecuado para poder estudiar, formarse durante el periodo universitario. Hay muchas iniciativas que van teniendo también los fieles de la obra de manera individual, y algunas en el interior de la República, por ejemplo, encontramos allí Utzamaj y en Choquí, que son labores que se dedican a los campesinos en esa zona, para irlos también ayudando en lo mismo, formarlos mejor para que puedan hacer su trabajo de cara a Dios nuestro Señor. Influenciado por un intenso amor a Jesús sacramentado, San José María siempre tuvo una verdadera devoción a Jesucristo, y es esta devoción la que modeló toda su espiritualidad y su trabajo. Hablando acerca de la espiritualidad de San José María, él lo que nos llamaba en primer lugar era poner a Jesucristo en el centro de nuestra vida. Y tratando a Jesucristo lo tratamos principalmente en la Eucaristía. Por ello, teniendo a Jesucristo como el punto central de nuestra vida, estando allí Jesucristo en la Eucaristía, hemos de convertirla en el centro y raíz de nuestra vida espiritual. Por ello, fomentaba mucho en las almas el amor a Jesús sacramentado, la participación en la Santa Misa, para que sea Jesucristo el que nos vaya cambiando y transformando a cada uno de nosotros. También en el trato personal con Dios nuestro Señor, recordaba la importancia de sabernos hijos de Dios, la filiación divina, que tiene que también abarcar toda nuestra vida, sobre todo esa confianza en Dios y el agradecerle al Señor que quiera darnos esa oportunidad de poderlo tratar con esa confianza. La Eucaristía como punto central, siendo Jesucristo, también entra el campo de la oración, tanto la oración mental como la oración vocal, que nos lleva a tener esa unión más fuerte con Jesucristo. Esos ratos de oración mental procuraba él, sobre todo con la juventud, comenzando desde la juventud, animar a las almas a que aprendiéramos a hacer oración. Ya lo recordaba hace algunos años también el Papa Francisco, y antes el Papa Benedicto también, que la oración era un arte que había que estar reaprendiendo constantemente, y cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida estamos también llamados a ir aprendiendo cómo vivir mejor, cómo hacer mejor nuestra oración, de modo personal, que nos lleve a esa unión con Jesucristo. Esos son los puntos más importantes, la Santa Misa y la oración. Luego, por supuesto, promovía algunas prácticas de piedad que son tradicionales en la Iglesia, como el rezo del Santo Rosario, como unido a la presencia de Jesús en el Sagrario, la visita al Santísimo, el formar también nuestra mente a través de la lectura espiritual del Nuevo Testamento y de libros espirituales, para que nuestro trato con Dios vaya creciendo constantemente. Esos aspectos nos ayudan a nosotros a irnos acercando cada vez más a Dios. En los años 70, les recordaba que había estado en Guatemala, estuvo en el año 75, y en el año 74 ya había estado en algunos países también de Sudamérica. En uno de esos viajes, San José María iba caminando por el pasillo de la casa en la que se estaba alojando, un centro de la obra, y había una imagen de la Virgen en un pasillo, y tenía una veladora puesta allí con unos fósforos para poder encender la veladora y pedirle a la Virgen por alguna intención. Llegó San José María ante la imagen de la Virgen, y entonces tomó la cajetilla de fósforos y comenzó a encender el fósforo, pero los fósforos estaban un poco húmedos, y cuando San José María intentó encender el fósforo, no encendía por la humedad, y entonces volvió a intentar una segunda vez y una tercera, y mientras iba hablando decía: nuestra vida interior es como los fósforos, a veces intentamos la primera vez y no podemos, y hay que intentar una segunda hasta que salga, y entonces al final pues ya encendió el fósforo, pudo encender la veladora,
ya rezaron ante la Virgen y siguieron adelante. Pero de nuevo lo mismo, de los sucesos ordinarios, trataba de hacerse esa pregunta, ¿qué me pide Dios? Y hacerse una pregunta, ¿cómo también lo puedo relacionar con mi trato con Dios? ¿Qué haremos pues vosotros y yo? Frecuentar los santos sacramentos, que son los medios que ha puesto el Señor para que nos mantengamos en esta vida cristiana. El primer sacramento que está cerca de nuestras manos es la confesión. Y en el santo sacramento de la penitencia, solo Dios puede perdonar. Jesucristo, Señor nuestro, que dice, ego te absolvo, yo te perdono tus pecados. Como cuando llevaron al paralítico y lo pusieron delante de él, y dijo, te son perdonados tus pecados. Y la gente pensaba, ¿este hombre quién es? ¿Este que se atreve a perdonar los pecados? Solo Dios puede perdonar los pecados. Pero el Señor lee las conciencias, y como leía las conciencias de ellos, les dijo, para que veáis que yo puedo perdonar los pecados, levántate, coge tu camilla y anda. Y el paralítico se levantó sano. El próximo 26 de junio celebraremos la fiesta de San José María y para eso pues los animo a que busquen en la página del Opus Dei, opusdei.org, pueden encontrar algunas novenas a San José María para, rezándolas, prepararse para la fiesta de San José María. Hay una novena a la familia, novena también a los enfermos, que puede servirnos a cada uno de nosotros por aquellas inquietudes que tenemos en el corazón, acudir a San José María. Sabemos que Dios nuestro Señor quiere que acudamos a la intercesión de los santos y procura, cuando pedimos a través de ellos, concedernos lo que les pedimos. Y lo hace por un fondo muy concreto. Cuando nosotros pedimos a través de la intercesión de un santo, además de pedir a través de esa intercesión, dirigimos nuestra mirada a la vida de ese santo y tratamos de aprender para la vida propia. Y al pedirle a San José María es una llamada también para ver el mensaje que Él nos transmite de buscar la santidad en la vida ordinaria, y si tenemos esa lucha por santificarnos en lo ordinario, podemos estar seguros que también el Señor escuchará nuestra oración de aquello que le queramos pedir a Dios nuestro Señor. Yo los animo a que procuren rezar alguna de estas novenas en estos días previos a la fiesta de San José María el próximo 26 de junio. Pero encima de la fe se han ido poniendo tantas cosas sucias, inconvenientes, del polvo del camino, y eso solo lo puede quitar el sacerdote en la confesión en nombre de Jesucristo. Llevad a vuestros amigos si los queréis hacer fieles, a confesar y luego a comulgar. En la Sagrada Eucaristía, lo sabéis como yo, está Cristo Señor nuestro, oculto en la hostia santa, está realmente, verdaderamente, sustancialmente, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Y está allí para alimento nuestro. No dejéis de ir a comulgar con frecuencia. Pero si tenéis algo que os mortifica en el alma, primero la confesión, Primero la confesión. Sin claridad de ideas, sin conciencia limpia, no paséis a comulgar nunca. Sería horrible.